Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde diseccionamos cada detalle de vuestras series y actores favoritos. Hoy tenemos un tema jugoso, un misterio que ha mantenido a más de uno pegado a la pantalla e incluso, confesemos, buscando en Google durante horas. Si lo adivinasteis, vamos a hablar de The Method de Mir y Can Yaman, la pareja que incendió la pantalla con su química en Erkenci-Kus y que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue generando titulares y alimentando la curiosidad de sus fans. Y es que hay un objeto en particular que ha levantado más interrogantes que el mismísimo Santo Grial, sus anillos. Esos anillos que vimos lucir en sus dedos, tanto dentro como fuera de la pantalla, durante la época dorada de su relación. ¿Qué significaban realmente? ¿Eran símbolos de un compromiso más serio de lo que nos dejaron ver? ¿O simplemente accesorios con un significado personal que se malinterpretaron? Hoy vamos a desentrañar este pequeño misterio, a analizar las teorías más extendidas y a daros nuestra propia opinión al respecto. Pero antes de que nos sumerjamos en el fascinante mundo de los anillos de Demet y Can, tengo que haceros la petición de rigor. Si os gustan este tipo de vídeos, si os apasionan las series turcas, si queréis estar al día de todos los cotilleos y noticias relacionadas con vuestros actores favoritos, no dudéis en suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dadle like a este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido como este. Así nos ayudáis un montón a seguir creciendo y a crear contenido que os encante. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Demet y Can es una de esas que nos hacen creer en el amor a primera vista, al menos en la ficción. Su química en Erkenci-Kus era innegable, electrizante. La serie fue un fenómeno global y, como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa. Los fans, embriagados por el romance de Sanem y Can, deseaban con todas sus fuerzas que ese amor traspasara la pantalla. Y bueno, durante un tiempo pareció que sus deseos se hacían realidad. Fotos robadas, miradas cómplices, gestos cariñosos. La prensa rosa se hizo un festín y los rumores de romance eran cada vez más insistentes. En medio de toda esta vorágine mediática, empezaron a aparecer los famosos anillos. Demet y Can ambos lucían anillos muy similares en sus dedos anulares, lo que disparó las alarmas y las especulaciones. ¿Se habían comprometido en secreto? Era una forma de sellar su amor lejos de los focos. Las teorías proliferaron como setas después de la lluvia. Algunos aseguraban que los anillos eran un regalo mutuo, una muestra de cariño que simbolizaba la unión entre ellos. Otros, más optimistas, afirmaban que se trataba de anillos de promesa, una antesala al compromiso formal. Y por supuesto, no faltaron los que creyeron que eran anillos de compromiso en toda regla, aunque la pareja nunca lo confirmara públicamente. Pero, ¿qué sabemos realmente de estos anillos? Analicemos las pruebas que tenemos. Primero, las imágenes. Si buscáis fotos de Demet y Can de esa época, veréis que ambos lucen anillos con un diseño bastante similar. Una banda sencilla, generalmente de plata u oro blanco con algún tipo de detalle o inscripción discreta. No son anillos llamativos ni ostentosos, lo que podría indicar que se trataba de algo más personal y significativo que una simple joya de moda. Segundo, los testimonios. Aquí la cosa se complica. Ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre el significado de estos anillos. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de compromiso. Mantuvieron un silencio absoluto al respecto, lo que obviamente alimentó aún más la curiosidad. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja insinuaron que los anillos eran un símbolo de su relación, aunque no especificaron de qué tipo de símbolo se trataba. Tercero, el contexto. No podemos olvidar que Demet y Can estaban en el punto álgido de su popularidad. Erkenci-Kus era un éxito arrollador y su relación, real o inventada, era un gran reclamo para la serie. Algunos creen que los anillos formaban parte de una estrategia de marketing, una forma de mantener a los fans enganchados y de generar expectación. Otros, sin embargo, defienden que la relación era real y que los anillos eran una prueba de ello, aunque la pareja prefiriera mantener su intimidad al margen de los focos. En fin, después de analizar todas las pruebas y teorías, ¿a qué conclusión llegamos? Pues, la verdad, no tenemos una respuesta definitiva. El misterio de los anillos de Demet y Can sigue siendo eso, un misterio. Nunca sabremos con certeza si eran anillos de compromiso, de promesa, un simple regalo o una estrategia de marketing.
Lo que sí sabemos es que estos anillos se convirtieron en un símbolo de una época, de un romance que nos hizo soñar y que, a pesar del tiempo, sigue despertando nuestra curiosidad. Personalmente creo que lo más probable es que los anillos tuvieran un significado personal para Demet y Can, un símbolo de su relación, sea cual sea la naturaleza de esta. Quizás no llegaron a comprometerse formalmente, pero es evidente que entre ellos hubo algo especial, una conexión que trascendió la pantalla. Y los anillos, en mi opinión, eran una forma de sellar esa conexión, de recordarse mutuamente el vínculo que les unía. Por supuesto, esta es solo mi opinión. Vosotros tenéis la vuestra y me encantaría escucharla. ¿Qué pensáis vosotros del misterio de los anillos de Demet y Can? ¿Creéis que se comprometieron en secreto? ¿O pensáis que era simplemente una estrategia de marketing? Dejad vuestros comentarios abajo, me muero de ganas de leer vuestras teorías. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que hayáis disfrutado desentrañando este pequeño misterio con nosotros. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios y opiniones en la sección de abajo, nos encanta saber lo que pensáis. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que os guste. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, ahora vamos a expandir este análisis para sumergirnos aún más en el intrincado mundo de Erkencicus y el enigma que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Profundizando en Erkencicus más allá de la química en pantalla. Para entender la magnitud del misterio de los anillos, es crucial comprender el contexto del fenómeno Erkencicus. La serie no fue simplemente un éxito en Turquía, fue un fenómeno global que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. La historia de Sanemhaydn, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y espíritu libre, resonó con el público de una manera profunda. La química entre Demet y Can era palpable e innegable, y su interpretación de la dinámica entre Sanem y Can fue magistral. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? Más allá de la trama romántica, Erkencicus ofreció una visión idealizada de la vida, el amor y la libertad. Los paisajes turcos, la música pegadiza y el estilo de vida bohemio de los personajes contribuyeron a crear una atmósfera mágica que transportó a los espectadores a un mundo de ensueño. La serie apeló a nuestro deseo de escapar de la rutina diaria y de creer en el poder del amor verdadero. Además, Erkencicus se caracterizó por su humor ligero y sus personajes entrañables. La serie no se tomaba a sí misma demasiado en serio y ofrecía momentos de comedia que aliviaban la tensión dramática. Los personajes secundarios como Leyla y Emre también contribuyeron a enriquecer la trama y a crear un universo rico y complejo. El impacto mediático y la explosión de los rumores. El éxito de Erkencicus catapultó a Demet y Can a la fama internacional. De repente sus vidas privadas se convirtieron en objeto de escrutinio público. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizado al detalle por los fans y la prensa rosa. La presión mediática era inmensa y la pareja tuvo que lidiar con una atención constante que sin duda afectó su relación, ya fuera romántica o simplemente profesional. Fue en este contexto de intensa atención mediática donde comenzaron a aparecer las fotos de Demet y Can luciendo anillos similares. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fans crearon grupos de discusión dedicados exclusivamente a analizar el significado de los anillos. Se elaboraron teorías complejas que involucraban mensajes secretos, códigos ocultos y hasta conspiraciones internacionales. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Los tabloides publicaron artículos sensacionalistas con titulares como «Se han casado en secreto» o «Demet y Can, un amor de telenovela hecho realidad». Los rumores se alimentaron de la falta de información oficial y de la ambigüedad de las declaraciones de la pareja. Las posibles interpretaciones de los anillos, un análisis detallado. Para entender mejor el misterio de los anillos, es importante analizar las posibles interpretaciones desde diferentes perspectivas. Anillos de compromiso esta es la teoría más romántica y por lo tanto, la más popular entre los fans. La idea de que Demet y Can se comprometieron en secreto alimentó la fantasía de un amor de cuento de hadas.
Sin embargo, esta teoría presenta varias dificultades. En primer lugar, nunca hubo una confirmación oficial por parte de la pareja. En segundo lugar, los anillos no tenían las características típicas de un anillo de compromiso. Asterisco 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 anillos de promesa asterisco asterisco esta teoría es un poco más realista. Los anillos de promesa son una forma de expresar compromiso y lealtad en una relación, sin llegar al compromiso formal del matrimonio. Esta interpretación se ajusta mejor al diseño sencillo y discreto de los anillos que lucían Demet y Can. Asterisco 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 anillos de amistad / diagonal regalo mutuo asterisco asterisco esta es la interpretación más pragmática. Los anillos podrían ser simplemente un regalo mutuo entre amigos o compañeros de trabajo. En este caso, los anillos simbolizarían la conexión especial que existía entre Demet y Can, pero sin connotaciones románticas. Asterisco 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 estrategia de marketing asterisco asterisco esta es la teoría más cínica. Los anillos podrían haber sido parte de una estrategia de marketing diseñada para mantener a los fans enganchados y para generar expectación en torno a la serie. En este caso, los anillos serían simplemente un accesorio más utilizado para alimentar los rumores de romance. Asterisco 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 símbolo personal asterisco asterisco finalmente, los anillos podrían tener un significado personal y único para Demet y Can, un significado que nunca compartieron públicamente. En este caso, los anillos serían un símbolo de su relación, pero un símbolo privado y personal que no necesariamente implicaba compromiso o romance. El silencio ensordecedor, la estrategia de la pareja. Una de las claves para entender el misterio de los anillos es el silencio absoluto que mantuvieron Demet y Can al respecto. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de compromiso. Nunca explicaron el significado de los anillos. Mantuvieron un perfil bajo y dejaron que los fans y la prensa especularan libremente. ¿Por qué esta estrategia? Existen varias posibles explicaciones. Asterisco 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 proteger su privacidad asterisco asterisco Demet y Can podrían haber querido proteger su privacidad y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. Asterisco 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 beneficiar la serie asterisco asterisco la ambigüedad en torno a su relación podría haber beneficiado la serie, generando expectación y manteniendo a los fans enganchados. Asterisco 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 no existía relación romántica asterisco asterisco quizás la realidad es que nunca existió una relación romántica entre Demet y Can, y por lo tanto no había nada que confirmar o desmentir. Asterisco 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 relación complicada asterisco asterisco también es posible que la relación entre Demet y Can fuera complicada y que no quisieran hacerla pública. El legado de Erkenciskus, un romance que vive en la memoria de los fans. Independientemente del significado real de los anillos, lo cierto es que se han convertido en un símbolo de Erkenciskus y del romance entre Sanem y Can. La serie terminó hace años, pero los fans siguen recordando con cariño la química entre Demet y Can y siguen soñando con un final feliz para su historia de amor. El misterio de los anillos, lejos de desvanecerse con el tiempo, se ha convertido en parte del legado de Erkenciskus. Es un recordatorio de la magia que esta serie generó y del impacto que tuvo en la vida de millones de personas en todo el mundo. Conclusión: un misterio sin resolver, pero lleno de significado. Después de un análisis exhaustivo de las pruebas, las teorías y el contexto, llegamos a la conclusión de que el misterio de los anillos de Demet y Can sigue siendo eso, un misterio. Nunca sabremos con certeza si eran anillos de compromiso, de promesa, un simple regalo o una estrategia de marketing. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estos anillos se convirtieron en un símbolo de una época, de un romance que nos hizo soñar y que, a pesar del tiempo, sigue despertando nuestra curiosidad. Son un recordatorio de que a veces la realidad puede ser tan fascinante como la ficción, y que el amor, en todas sus formas, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas del universo. Personalmente sigo creyendo que los anillos tenían un significado personal para Demet y Can, un símbolo de su relación, sea cual sea la naturaleza de esta. Quizás no llegaron a comprometerse formalmente, pero es evidente que entre ellos hubo algo especial, una conexión que trascendió la pantalla. Y los anillos, en mi opinión, eran una forma de sellar esa conexión, de recordarse mutuamente el vínculo que les unía. Pero como siempre, esta es solo mi opinión. Vosotros tenéis la vuestra y me encantaría escucharla. ¿Qué pensáis vosotros del misterio de los anillos de Demet y Can? ¿Creéis que se comprometieron en secreto? ¿O pensáis que era simplemente una estrategia de marketing?
Dejad vuestros comentarios abajo, me muero de ganas de leer vuestras teorías. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que hayáis disfrutado desentrañando este pequeño misterio con nosotros. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios y opiniones en la sección de abajo, nos encanta saber lo que pensáis. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que os guste. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.